las y los ciudadanos diputados. Adelante, secretaria. Sí, muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento a su interés y la disposición de que después de esta comparecencia podamos reunirnos todo lo suficiente para analizar todos los elementos que ustedes tienen y que les preocupan. Yo estoy agradecida de su conocimiento y de su interés, primero que todo. Voy a tratar de irme de atrás para adelante respondiendo de acuerdo a la intervención de los diputados, a ver si alcanzo a responder un poco más de las preguntas. Decirle que el 30 de septiembre se aprobaron las 3 leyes secundarias. Una es la Ley General de Educación, la otra es la Ley Reglamentaria del artículo 3º y la otra es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Todavía faltan una serie de reglamentos y lineamientos, pero hasta donde estas leyes nos permiten conocer, no habrá manera de regresar a esa época perniciosa de prebendas y distribución discrecional de plazas o de condiciones en centros de trabajo o de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Está establecido un algoritmo muy claro de cómo va a ser. De hecho, te puedo decir que desde el gobierno federal se van a hacer los dictámenes a partir de una fórmula que va a considerar una serie de factores, que son alrededor de 9 factores que tienen que ver con, para el caso de promoción, con la antigüedad, que tienen que ver con los estudios, que tienen que ver con los años que se han trabajado en zonas muy marginadas, en fin, una serie de condiciones. Ellos van a tener esa responsabilidad. Los sindicatos y nosotros, las entidades federativas, prácticamente vamos a estar en esa, una que se menciona mesa tripartita, donde estará la autoridad federal, los sindicatos y nosotros, para conocer los resultados de las evaluaciones. Entonces, nuestra intervención es conocer los resultados que se van a dictaminar desde un eje central en la Ciudad de México a partir de una formulación y de un equipo de trabajo en eso. Entonces, no hay ni siquiera la ley lo contempla esa posibilidad de palomear o sugerir, que es lo que en todo caso pudiera conllevar un riesgo. Entonces podemos tener certeza que ese avance que se ha tenido en la transparencia para la distribución y el ejercicio de los derechos de los maestros se va a preservar. Me parece que la ley es muy clara al respecto. El tema de ese pase automático, quiero decirte que en esa fórmula de muchos factores, de condiciones multifactoriales para la evaluación, tanto de los que van a ingresar como de los que están en comisión, se va a ponderar quienes vienen de instituciones públicas con un, digamos, peso mayor a esa condición que si viene de privado, pero no quita, no obsta, no los elimina de principio ni de ley. Entonces, claro que sí hay, digamos, una disposición que favorece más a que nuestros egresados de las escuelas formadores de profesores públicas tengan más oportunidades, porque van a tener un puntaje mejor para esa condición, pero no se excluye de ley ninguna solicitud de algunas otras instituciones. El tema de seguridad de nuestros maestros, decirte que en educación, por eso me gusta contextualizar el universo que hay en el sistema educativo, porque eso nos hace muy claro que nosotros en el sector educativo estamos expuestos en temas de seguridad igual que el resto de la población. No es una cosa específica, lo hemos analizado con el fiscal, por supuesto, o que tenga un blanco particular a nuestros maestros, sino son las expresiones de inseguridad a la que tenemos riesgo todos los ciudadanos o que han sufrido algunos, pero no notamos una condición particular por la condición de trabajar en educación y se han atendido algunos con mucho éxito. Yo quiero decirte que cuando tenemos conocimiento de casos así, pues me declaro, digamos, gestora inmediata ante todas las autoridades para procurar que no se nos olvide, que no desatendamos casos para cualquier trabajador de la educación. Y hemos tenido finales, digamos, satisfactorios en muchos de los casos que hemos tenido de las diferentes condiciones delincuenciales sobre nuestras maestras o trabajadores.
También decirte que el tema de las zonas marginadas, nosotros diseñamos en la Secretaría algo que llamamos PROINED por sus siglas, que es un programa de inclusión y de equidad en el sector educativo en particular. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que siempre tenemos a las mismas escuelas, a las más grandes, a las más notables, a los que tienen liderazgos políticos más destacados. Entonces este programa tenía la intención de decir, y lo hemos discutido con el equipo de trabajo, empecemos de abajo para arriba. Y así hemos hecho ese ejercicio en este programa de equidad, en donde estamos atendiendo a lo que no se atiende. Decirte que el día que iniciamos actividades, en la tercera semana de agosto, el 26 de agosto, iniciamos con todos nuestros maestros incluidos en las zonas más alejadas. El tema de la distribución de libros se adelantó respecto al resto de los años y que hemos sometido un programa para construcción para las escuelas que están en zonas de más alta marginación, para construir instalaciones, y que hasta lo que sabemos para los fondos de Fonregión y hasta donde sabemos de los proyectos que presentó Zacatecas, el nuestro de PROINED, que es de equidad, está en el primer lugar de calificación, y tenemos muy buena expectativa de que pudiéramos bajar recursos federales por esa vía, que es una diferente a las usuales que tenemos, de bajar 30 millones para construir. La visión que enfatizamos en todas las reuniones de trabajo es irnos de abajo para arriba, con una atención a zonas marginadas de forma prioritaria, porque notamos eso. Y lo hemos atendido de una forma tal que hemos atendido a 1,400 escuelas que no encontramos registro que se les hubiese atendido en alguna ocasión. Hay muchos temas que quisiera plantear. Quiero decirles que el tema del presupuesto es un tema preocupante, porque hay un énfasis diferente a lo que conocemos. La normatividad que se ha establecido nos cambia un poco o mucho la jugada que traíamos, de tal manera que, como lo afirmó el diputado Adrián Menchaca, efectivamente nosotros en educación vamos a tener un aumento del 1,3% en participaciones federales. Sin embargo, el énfasis se cambia y tenemos situaciones como lo siguiente: en los programas federales convenidos, el Programa Nacional de Reconstrucción, bueno, ese no nos atañe, pero nacionalmente disminuye 98,9%. El de expansión de educación media superior y superior disminuye 97,5%, que es prácticamente su desaparición. Escuelas de tiempo completo, si analizamos el presupuesto, disminuye en 50%. El Programa Nacional de Inglés un 47% disminuye. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente un 35%. El de Fortalecimiento de la Excelencia Educativa un 34%. El Programa Nacional de Convivencia Escolar un menos 3,24%. ¿En qué aumentamos? O sea, hay una reorientación del presupuesto, aumenta el presupuesto y se reorienta. Disminuimos de forma muy dramática en esos programas convenidos. Incrementa la beca para estudiantes de educación media superior, las Benito Juárez, en un 67%, la de Jóvenes Construyendo Futuro un 80%, el programa de Cultura Física y Deporte un 120%, que es una de las vertientes principales que la nueva normatividad y las nuevas leyes de esta reforma educativa enfatizan: a la educación y al arte como estrategias de aprendizaje y de procurar ambientes educativos saludables y de estímulo. Surgen dos nuevos: La Escuela es Nuestra, de 7,28 mil millones de pesos en todo el país, y un programa que se denomina Becas Elisa Acuña para Educación Básica, de 4,16 mil millones de pesos. También quiero decirles que eso es una reorientación. Muchas cosas de las que conocíamos bajan. Eso seguramente traerá alguna afectación a la condición de algunos maestros. Estamos teniendo conversaciones con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en reuniones que son sumamente cordiales, interesadas, respetuosas y preocupadas de los temas que puedan tener una afectación directa en las condiciones de los maestros. Estuvimos allá la semana pasada, un grupo de secretarios de educación, casi la mitad de todas las entidades federativas, para hablar de estos temas. Quiero también decirles que respecto a
la intervención de presidentes municipales, que está contemplado en la ley y que en esta modificación constitucional del artículo 3, el 31, el 73, enfatiza la obligación de las presidencias municipales. Históricamente así ha ocurrido. Las presidencias municipales son nuestros principales aliados en las regiones. Y quiero leer un párrafo que tenía en el discurso que leí, que lo omití en razón del tiempo. Dice: las y los presidentes municipales asumen junto con nosotros la responsabilidad educativa y nos aliamos diario para construir cercos perimetrales, rampas, baños, aulas, e incluso interceden para resolver conflictos en las comunidades. Tenemos un estimado de 270 millones de pesos la inversión total global que se hacen a través de presidencias municipales, en mezcla de recursos que hacemos para infraestructura, para becas o en construcciones directas que hacen, de tal manera que nuestra relación con los presidentes municipales es muy cercana, es de compartir una responsabilidad, y en ese sentido yo reconozco esa disposición. Como siempre, hay presidentes municipales que puedo decirles que están cada 8 días en la Secretaría, otros que muestran menos interés, pero todos tienen un gran interés y participan, porque sus propias comunidades y localidades y municipios es de las cosas que más demandan, el tema de los servicios educativos. Así es de que esa es nuestra relación con ellos. Por ahí se tocó el tema de los arrendamientos. Quiero decirles que por el tema de los arrendamientos tenemos 20 arrendamientos entre bodegas y oficinas, principalmente en las diferentes regiones educativas que tenemos, donde tenemos oficinas de las direcciones regionales, oficinas de sedes, de centros de maestros. Son 20. Pusimos orden cuando llegamos, porque quiero decirles que había toda clase de contrataciones. Por el monto no se necesitan de licitar. Hay algunas contrataciones que tienen muchísimo tiempo, algunas de las más nuevas efectivamente tienen que ver con unas oficinas de muy buena calidad que nos rentaron por la avenida García Salinas y que pertenece a esta empresa a la que hacen mención. Y quiero decirles que lo que hicimos fue buscar directivas administrativas para ver cuál era lo adecuado de pagar una renta. Hemos hecho negociaciones de tal manera que ahorita tenemos rentas de oficinas a un promedio de 40 pesos el metro cuadrado. Cuando nosotros llegamos estaban a 65 pesos en promedio el metro cuadrado de lo que rentaba. El monto total es un poco más de 400,000 pesos mensuales en renta en 20 casas y oficinas en todo el estado, y que ese monto es inferior al que se tenía el año pasado. Hemos tenido muchísimo cuidado de hacer estas rentas siguiendo todo el protocolo que la normatividad nos impone, y no hay ninguna situación irregular al respecto, y por supuesto que está abierto la posibilidad de que conozcan todos los detalles de las rentas que se hacen en los diferentes municipios. El tema de los resultados planeados es un tema que a ustedes les preocupa y a nosotros también. Quiero decirles que en algunas cifras estoy de acuerdo, nuestros análisis también pueden marcarnos algunas otras diferencias. Por ejemplo, estuvimos mucho mejor en tercer año de secundaria, pero comparto también esa preocupación muy grande. Yo quiero decirles relativo a las pruebas estandarizadas en general y por qué es bueno que lo coloquemos en la discusión pública. El reto de la educación es mundial. Todo el mundo se pregunta qué hacer, cómo le hacemos. No está resuelto para nadie, y justo porque tenemos una realidad que cambia vertiginosamente, de forma acelerada, y que nos ha llevado a una condición de sociedad que antes no preveíamos. Yo quiero en particular, así es de que los esquemas tradicionales y en particular lo que llamamos los exámenes tradicionales, yo se los digo, están en el banquillo de los acusados más que cualquier sistema educativo. El pasado martes 10 de septiembre, me voy a permitir comentarles, el señor Olli-Pekka Heinonen, que es el presidente de la Agencia Nacional de Educación en Finlandia, estuvo en la Ciudad de México, yo estuve en esa reunión y fue cuestionado. Le dijeron, ¿por qué en el 2006 Finlandia nos sorprende a todo mundo y está en el primer lugar de las evaluaciones PISA?
y luego descendió al 6º y ahora nos sorprendió con el 12º lugar en matemáticas. ¿Qué va a hacer Finlandia al respecto? Les quiero leer lo que él contestó de forma muy tajante. Dijo él: el sistema educativo finlandés no trabaja para los puntajes de PISA. Nuestro objetivo es formar ciudadanos responsables con su comunidad, seres humanos plenos y felices, sabiendo que tienen responsabilidades sociales y personales que cumplir. Y hace unos días el País, esta publicación, este periódico, publicó una entrevista a un matemático, a Salman Khan, que es el nuevo premio Princesa de Asturias de Cooperación y que es fundador de la Academia Khan, que es un proyecto educativo innovador. Y él afirmó lo siguiente: no estoy en contra de los exámenes, creo que son necesarios, aunque no deben ser el centro de la atención de los resultados de la educación. Es tan compleja la realidad. Tenemos efectivamente, como lo dice el diputado Calzada, problemas de embarazos en adolescentes, problemas de adicción, problemas de violencia. Dice Salman Khan: el origen de los estándares actuales que potencian un aprendizaje, ellos potencian un aprendizaje a someterse a la autoridad de los profesores, de los progenitores, la iglesia. Se instalaron en Prusia en el siglo XVIII con el propósito de formar ciudadanos leales y dóciles, que aprendieran a someterse a la autoridad. Se perseguía el pensamiento independiente, pero ahora vivimos una revolución sin precedentes de la información. Esa fórmula de los exámenes estandarizados ya no vale. El pensamiento analítico es muy necesario para sobrevivir. Dice más Salman Khan, dice: los políticos centran el debate en los fallos de la educación, se obsesionan con los resultados, los rankings y el número de graduados por años. La escuela tradicional no responde al funcionamiento del cerebro. Las redes neuronales funcionan con la asociación de ideas, no con temas estancos, separados, como incluso es la exigencia en los propios exámenes. El contenido se imparte fragmentado en temas autoconclusivos que se cierran a sí mismo, cerrando todas las conexiones de reflexión posibles. El sistema tiende a no hacer caso a hechos biológicos que son indudables y que son contrarios a este funcionamiento. Y sigue: cada persona tiene un ritmo de aprendizaje distinto, etcétera, etcétera. Lo traigo a colación porque me preocupan esos resultados también, de verdad. Y nos sentamos y hacemos reuniones para ver cómo implementamos situaciones de capacitación y mejoramos esa condición. Pero quiero decirte también que hay una discusión internacional al respecto y que debemos de tomarla en cuenta porque la educación está cambiando muy rápidamente. La forma de relacionarnos, la forma en que se hace, en la que se desarrollan las economías, de tal manera que todo lo que nos remita a lo más tradicional de la educación es un tema que debemos de discutir con mucha atención y no preocuparnos de esa manera. Yo por eso les digo, debemos de preocuparnos de crear ambientes de motivación intelectual en nuestros estudiantes, ambientes de paz, ambientes donde se sientan. Yo les digo, si una escuela, lo hablo mucho con las maestras y maestros, si una escuela no es el mejor lugar, el lugar predilecto donde quieran estar nuestras niñas, niños y jóvenes, quizás después de su casa, pero en muchos casos no. Si no es el lugar predilecto, no estamos haciendo el trabajo adecuado. La instalación de esa paz interna escolar, de esa tranquilidad, donde no tengamos estudiantes que tengan hambre, dificultades, violencia, ese es el gran reto y es un reto vigente que nos preocupa muchísimo.